inmediatamente con la presentación de nuevos avisos ante la Fiscalía General de la República. Preside el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Adelante. Muy buenos días, amigos y amigas de la prensa. Gracias por ayudarnos a llevar información importante para el pueblo salvadoreño. Este día estamos en un nuevo jueves de evasores. Vamos a presentar este día 5 avisos a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, de la Fiscalía General de la República. El total de avisos es por $4.100.000. De este jueves son $4.100.000 en total en los 5 avisos. Vamos a presentar, son 3 sociedades y 2 personas naturales, las que presuntamente pues están evadiendo impuestos, tanto IVA como renta. Así que vamos a presentar estos 5 avisos por $4.100.000 a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. El primero de los casos es una sociedad que se dedica a la compra y venta de calzado y prendas de vestir. El aviso que vamos a presentar para estas sociedades por $500,000, alrededor de 500,000 presuntamente evadidos del impuesto sobre la renta. Vamos también a presentar un segundo caso, que es una persona natural. A esta persona natural vamos a presentar el aviso por $350,000. Es una persona que se dedica a la prestación de servicios y pues se le va a presentar el aviso por presuntamente evadir $350,000 del impuesto sobre la renta. El delito que se está tipificando es evasión fiscal. No obstante, en este caso, porque se encontraron depósitos bancarios que no pueden ser justificados, se puede determinar o tipificar también el delito de incremento patrimonial injustificado o el lavado de dinero. Eso dependerá de la investigación fiscal. Ya no está dentro de nuestra facultad de fiscalizadoras, pero aportamos todos los indicios que sean necesarios para tipificar, si es que da lugar, estos 2 nuevos delitos que están ligados también al delito de evasión de impuestos. La tercera o el tercer contribuyente es una sociedad dedicada a la reparación de vehículos no clasificados previamente o lo que conocemos como vehículos pesados. Se le va a presentar el aviso fiscal por $460,000 presuntamente evadidos del impuesto sobre la renta y pues por no incluir estos ingresos grabados en sus declaraciones básicamente, ¿no? Entonces el cuarto de los casos, es, digamos, los últimos 2 casos son los 2 casos especiales por el tipo de impuesto que se ha presuntamente evadido y también por el monto que presuntamente se ha evadido en el otro de los casos. El cuarto de los casos es una persona jurídica, una sociedad dedicada a la programación y desarrollo de software o de componentes tecnológicos. No ha declarado o no ha presentado sus declaraciones de IVA y al hacer los cruces con los demás proveedores y consumidores de este contribuyente, pues sus proveedores o sus clientes reportan operaciones con ellos y hemos determinado alrededor de $175,000 que no han sido declarados en sus declaraciones de IVA, no se han sido presentados. Esto tipifica también como una apropiación indebida, porque hay que recordar que el IVA no lo pagan los empresarios, sino que lo pagan todos los consumidores y el empresario solo está obligado a trasladar ese impuesto al consumo al Ministerio de Hacienda. Entonces, en este caso, pues también se puede configurar el delito de apropiación indebida, además del de evasión fiscal. El último de los casos es por $2.600.000. Es una persona natural dedicada a la compra y venta de frutas y verduras. Esto, pues, de verdad nos indigna bastante porque a veces parece que hay contribuyentes que creen que es tan fácil evadir al fisco. Hay operaciones de importación declaradas en nuestras aduanas, pero a la hora de declarar a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos, pues no existen esos ingresos o no existen esas declaraciones, ¿no? Entonces, hacemos un llamado a todos los contribuyentes a que dejen de comportarse de manera inadecuada tributariamente. El Ministerio de Hacienda cuenta con todas las herramientas para hacer los cruces necesarios de sus operaciones comerciales y ya sea en un momento u otro los vamos a encontrar. Y de verdad
a la hora de presentar este tipo de avisos a la Fiscalía General de la República, uno siempre piensa cómo llegan algunos contribuyentes después, ¿no? Arrepentidos cuando están ya en un proceso judicial que implica consideraciones penales y pues básicamente ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces les corresponde pagar multas e intereses. En muchos de los casos las multas son el doble de lo que es el impuesto principal, es decir, terminan pagando pues el doble o el triple con todo lo que conlleva el proceso. Así que hacemos un llamado a todos los contribuyentes a que se apeguen a la legislación nacional. El Ministerio de Hacienda continuará haciendo su trabajo. También brindamos oportunidades para que los contribuyentes se pongan al día, las herramientas siguen estando a disposición. También daremos algunas noticias en los próximos días de algunas herramientas que pondremos a disposición para los contribuyentes para que se puedan también poner al día. Así que esos son los 5 casos que vamos a presentar este día. Nuestro director Luis Cañas también nos dará un poco más de detalles a nivel técnico de cada uno de los casos. Vamos a escuchar al subdirector de Impuestos Internos, Luis Cañas. Buenos días, estimados medios. Muchas gracias por esta cobertura que hacen nuevamente a un jueves más de Jueves de Evasores, relacionado al plan antievasión dirigido por el ministro Alejandro Zelaya. Decirles de que con estos 5 avisos que estamos presentando en esta oportunidad, llevamos 172 avisos que hemos presentado por un monto de 155.5 millones de dólares. Estos 155.5 millones son recursos que está recuperando la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, el gran trabajo que están haciendo con el fiscal general Rodolfo Delgado. Por lo tanto, esperamos que esos recursos lleguen a las arcas del Estado para que podamos mantener todas estas medidas que han mantenido al país a flote a pesar de las dificultades que hay a nivel internacional. Estos cinco avisos, el primero, como muy bien lo decía el señor ministro, el primero de ellos tiene que ver con un contribuyente, una persona jurídica que se dedica a la venta de prendas de vestir, accesorios y también calzado. Hay rentas grabadas no declaradas, las cuales las determinamos con base en presunción de incremento patrimonial no justificado, porque como muy bien lo decía, fuimos a revisar cuentas en el sistema financiero, en el banco, y por lo tanto la persona no había declarado todos esos ingresos. El segundo de los casos es una persona jurídica que se dedica a los servicios financieros, otorga microcréditos y también servicios inmobiliarios. Esta persona no declaró esos ingresos y también realizó gastos los cuales no pudo justificar, ¿verdad? Esos gastos son desproporcionados y él no pudo justificar esos recursos. Por lo tanto, le invitamos, pues, ¿verdad?, a que cumplan con sus obligaciones tributarias. El tercero de los casos, el caso anterior es por 350,000, el primero supera el $500,000 y el tercero de los casos se dedica a la reparación de vehículos automotores. Esta persona tampoco declaró esos ingresos grabados, por lo tanto se convierten en recursos que no han sido justificados. El cuarto de los avisos se dedica al desarrollo de software, servicios outsourcing y también todo lo relacionado con tecnología. En este caso no presentó la declaración de IVA de un periodo y por lo tanto hay una apropiación, como muy bien lo decía el señor ministro Zelaya, de esos recursos. Por lo tanto, lo invitamos a todos a que cumplan con sus obligaciones. Nos enfrentamos siempre con declaraciones las cuales las presentan a cero. Sin embargo, cuando se hacen los cruces de información, terceros informan que han tenido operaciones, que han pagado por esos servicios o por esos bienes que han adquirido. No hay ninguna manera que la administración tributaria, al menos esta administración tributaria, se descuide en el comportamiento tributario de ninguno de los contribuyentes. El último de los casos es un importador y vendedor de frutas y verduras. Estos casos ustedes que han estado presentes acá los han escuchado. Es reiteradamente que estas personas que se dedican a esta actividad no declaran esos ingresos, no los declaran. Y por lo tanto deben todos esos impuestos. Tenemos que calcularlos con base a los montos que han importado. Y por lo tanto
sabemos que tienen esas conductas. Cuando estamos hablando de 2.6 millones de dólares, estamos hablando de cerca de importaciones y ventas en el territorio nacional de aproximadamente 9 millones de dólares. Es decir, son montos respetables, son montos importantes que manejan estas personas, los cuales no cumplen con sus obligaciones. Quizás decirles al final también que las determinaciones que llevamos, que digamos están en proceso porque están por la vía administrativa, y esto que están también, que son presunciones que están tipificadas en el Código Penal en los artículos 249 y 249A, sí, andamos alrededor de cerca de los 800 millones que las unidades fiscalizadoras han determinado, y que es un gran esfuerzo, es un gran trabajo, recursos que todavía no han ingresado, por supuesto, ¿verdad? Por eso hacemos un llamado a todos los empresarios a que cumplan con sus obligaciones, que se acerquen a la Administración Tributaria, a la Dirección General de Impuestos Internos para resolver su situación. Muchas gracias por esta cobertura. Gracias, señor ministro. Abrimos el espacio de preguntas para la prensa. Comenzamos con Radio YSKL, Xiomara Galina. Ministro, muy buenos días. Buenos días, Xiomara. Me disculpe por las No, preguntas. con Primero, gusto. conocer cómo avanza el tema de las medidas, porque la población está muy atenta en torno a las medidas de inflación. ¿Cuándo Sí. concluyen? ¿Qué posibilidad hay que se extienda? Y también conocer el tema de los bonos. A raíz de la aprobación que hizo la Asamblea Sí. Legislativa de la deuda externa, ¿cómo o cuál es la dinámica de esos bonos para que familiarice a los salvadoreños que también tienen muchas dudas en torno al tema? ¿Sí me Claro. explica, ministro? Claro, con muchísimo gusto. Y de hecho, hace días no estamos en una conferencia por el periodo vacacional, así que vamos a aprovechar también de solventar las dudas que ustedes tengan. Bien, en lo tocante a las medidas antiinflación, hay que recordar que los decretos nos vencen el 31 de agosto, es decir, ya en este mes vencen la aprobación que hicimos de las medidas. El gobierno está analizando el comportamiento de los precios del crudo. Eso básicamente, como todos lo saben, no lo determinamos nosotros, nuestro deber es monitorear. Han habido algunas reducciones en el precio de los combustibles que se han informado debidamente por el Ministerio de Economía. Yo veía como un matutino tergiversaba y decía que los combustibles han bajado, pero el único que se va a ahorrar es el gobierno, dejando de lado o descartando todo el esfuerzo que el mismo gobierno ha hecho, ¿no?, durante los últimos meses. Y si bien es cierto, el subsidio que vamos a dar ahora es menor, seguimos dando un subsidio a todos los distribuidores de combustibles en el país. Vamos a continuar analizando cómo continúan los precios. El presidente Bukele fue claro desde un inicio en el lanzamiento de las medidas. Las vamos a mantener mientras la situación no mejore. Es mucho más caro que el golpe lo soporte la economía de los salvadoreños o que lo soporte la economía familiar. Al final tenemos un doble costo, porque lo soporta la economía familiar y también nos impacta en nuestros indicadores macro, o lo impacta, digamos, en la economía del país. Entonces, eso nos reduce el consumo, nos reduce también la demanda y directamente pues el crecimiento económico. Si la demanda se reduce, tengo menos IVA, las empresas venden menos, así que hay menos renta también al final del año. Entonces, eso implica una menor capacidad para el mismo gobierno. Entonces, no mantener las medidas es más costoso incluso para el mismo gobierno y para la población. Entonces, creo que el país gana manteniendo este tipo de medidas. Ya hemos visto cómo se han financiado, gracias a Dios, nuestros ingresos siguen siendo robustos. Estamos manteniendo el mismo ritmo de crecimiento en nuestros ingresos tributarios, gracias a medidas como esta del plan antievasión, factura electrónica, entre otros. Nuestro programa de infraestructura ha apuntalado también estos ingresos y nos permiten mantener este tipo de medidas. Así que tenemos la capacidad, vamos a soportar el golpe. No sabemos cuánto se va a reducir el precio del combustible en los próximos días. Nosotros esperaríamos que se reduzca y vuelva a los niveles normales, pues seríamos los más contentos de que volvieran a esos niveles normales. Pero pues eso lo determina el mercado internacional de petróleo, y lo que sí deben tener la plena certeza los salvadoreños es que de continuar la situación, nosotros vamos a continuar manteniendo las medidas, aunque se venzan el 31 de agosto. Ya hemos tenido algunas conversaciones con el presidente sobre cómo ha estado variando el precio del combustible. Hemos tenido también algunos análisis respecto del costo, la extensión de las medidas,
y esperamos tomar pues una decisión en los próximos días y presentarlo a la Asamblea Legislativa para que sea ella quien lo apruebe. Con el tema de la operación de compra anticipada de bonos, nosotros al hacer el lanzamiento antes del periodo vacacional, el presidente fue muy claro, es un periodo más o menos de 6 semanas para preparar la operación. Es una operación, yo he visto que algunos dicen van a pagar 65 cuando debían pagar 100. Entonces eso lo único que denota es una total ignorancia de cómo funcionan los mercados de valores. Cuando uno hace una emisión en materia primaria, los valores se emiten a su título nominal, nosotros emitimos a valores 100, pero los inversionistas de manera anónima también pueden vender esos títulos en algo que se conoce como mercado secundario. Y en el mercado secundario las reglas no son las reglas de la emisión o del estado emisor como tal, sino que son los precios de mercado, las variantes mismas, riesgo país, otras inversiones, cómo se comportan otros índices bursátiles, las que van determinando a qué precios se están cotizando. Y cualquier comprador, absolutamente cualquiera, incluido el estado emisor, puede comprar en el mercado secundario. Todos, siempre y cuando las cláusulas contractuales de los bonos no lo prohíban. Hay bonos que lo prohíben. Hay bonos que prohíben recomprar o hacer una compra anticipada de la deuda. En el caso de El Salvador, no. Y en el caso específicamente de los bonos 2025 y 2023, no contienen esta cláusula de prohibición. Así que nosotros estamos jugando con las reglas del juego del mercado bursátil. Y si esto le puede generar un ahorro al país, qué bueno. Y si los precios suben, porque algunos dicen, pero los precios en el mercado secundario van a subir. Sí, si los precios suben también ganamos, porque mis indicadores macroeconómicos indican que hay un mayor nivel de fiabilidad en las políticas públicas del gobierno del presidente Bukele y de lo que estamos haciendo en El Salvador. Entonces, o ganamos en uno o ganamos por la otra vía también, ¿no? Lo que sí queda demostrado es que, tal como lo dijo Morgan Stanley en su reciente informe, es que el mercado había castigado excesivamente a El Salvador. ¿Por qué? Porque lo vimos con la sola noticia del anuncio de la compra anticipada. Los bonos volvieron a llegar casi a un 80% en el caso del 2023, cuando estaban cotizando a casi que por un 50%. Entonces vemos que hubo antes un análisis cerrado sobre las políticas públicas de El Salvador por algunos analistas, no quiero decir que fueron todos, pero este tipo de noticias demuestran la capacidad de pago que tenemos y también demuestran que había pues un análisis tal vez malicioso o equivocado. Pues cada quien sabrá cómo hacen sus análisis, pero nosotros hemos demostrado la capacidad de pago desde un inicio. Con gusto. Sí. Presidente, ministro, solamente si nos pudiera actualizar hasta lo que va del año, ¿cuánto ha logrado recuperar el fisco a través de todas estas medidas fiscales? Sí, nosotros hemos, en el plan antievasión, hemos ya identificado alrededor de 790 millones, es un monto importante en los 2 años del plan antievasión, evidentemente. Nuestro ritmo de crecimiento de la recaudación para este año, nos mantenemos en cerca de un 16-17% adicional a lo que nosotros habíamos planificado para este mismo año. Y buena parte de esto vienen del plan antievasión, de estos 790 millones que, como dije, hemos identificado. Esto implica amnistía fiscal del año pasado, implica también algunos casos en lo administrativo, los 155 millones que hemos presentado a la Fiscalía General de la República a través de 172 avisos. Acá casi un promedio de 1 millón por cada aviso presentado. Entonces creo que mantener este tipo de iniciativas nos ayudan, uno, para soportar los choques externos por la crisis antiinflación, si no, no hubiéramos tenido de dónde financiarlo. 2, para mantener el crecimiento económico, seguir invirtiendo en nuestra obra pública, que eso está haciendo que el país crezca. Y 3, pues también a brindar justicia tributaria para todos, porque todos debemos pagar conforme a la ley. No es posible que mientras unos ganan o se hacen millonarios a través de no pagar sus impuestos, hayan otros que estén cumpliendo pues a cabalidad todos sus tributos. Eso es básicamente lo que hemos presentado, lo que el plan antievasión ha ayudado, y pues vamos a continuar con esta política. El país no va a salir de sus problemas de deuda y de los problemas que hemos heredado si no mejoramos nuestros ingresos. Sí. Quiero también saber cómo va hasta el momento, cómo está preparando para la presentación del presupuesto 2023. Claro. Vean,
El presupuesto general de la Nación, tal como lo dice la Constitución, debe ser presentado a la Asamblea General, a la Asamblea Legislativa, y esta debe aprobarlo debe recibirlo antes del 30 de septiembre. Después del 30 de septiembre tenemos un periodo hasta el 31 de diciembre para hacer una discusión del anteproyecto. Normalmente el anteproyecto de presupuesto general de la Nación se aprueba en diciembre, ¿verdad? Así que esperamos que ya en los próximos días terminar. Hemos enviado también la política presupuestaria, también estamos dando algunas últimas definiciones en materia de techos presupuestarios asignados a las instituciones. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos dicho que como prioridad de inversión siempre van a ser salud, seguridad, ¿verdad? Y educación, que son los tres temas principales en nuestro país, acompañado siempre en las tres áreas de un alto componente de infraestructura o inversión pública, como le conocemos, ¿no? Hay que restaurar toda la infraestructura competitiva del país, carreteras, puertos, aeropuertos. Toda esa parte pues sigue manteniéndose vigente en nuestras líneas estratégicas y será vaciado en el presupuesto general de la Nación, que como dije esperamos presentar antes del 30 de septiembre. La última intervención Sí. a cargo de Canal 21, Javier. Sí. Ministro, Hola, Javier. gracias por su Sí. tiempo, buenos días. Solamente lo que le preguntaba a la compañera, si nos puede regalar datos de cuánto ha invertido el gobierno o ha destinado en estas medidas económicas. Solamente el dato. En las medidas antiinflación. Sí, vean, nosotros estimamos que alrededor de 240 millones van a ser invertidos solo en el tema de combustibles. Estábamos revisando todavía a mediados de julio, que son las fechas de liquidación. Hay que recordar que esto tiene un mecanismo de tax credit o acreditación contra impuestos para los distribuidores de combustibles. Es decir, el subsidio se lo acreditamos contra sus declaraciones de IVA, pago a cuenta y cualquier otro impuesto. Entonces, no han presentado algunas de las últimas catorcenas de estas liquidaciones, pues no ha llegado el periodo de vencimiento. Entonces, pero sí llevábamos un poquito más de 100 millones ya invertidos a los primeros 15 días de julio. Hay que ver cómo se comporta de lo que resta de aquí hasta el 31 de agosto, pero nuestra proyección son 240 millones, sin contar, esto solo combustibles, sin contar las otras medidas pues de la estabilización del precio del gas, ¿no? También la reducción en los aranceles de los 22 productos que estamos reduciendo aranceles para disminuir el impacto en la canasta básica. Esto pues hace llegar alrededor de 320 millones el gasto fiscal total de las medidas, lo cual tampoco incluye, porque es difícil medirlo, el costo que va a tener CEL por el incremento en la producción de energía eléctrica. Si bien es cierto, es una medida que ha tomado el Ejecutivo, pero que evidentemente pasa por un registro corporativo de CEL que todavía no lo tienen, pues hay que esperar a ver cuánto incrementó su producción y que también va a tener un retorno para ellos, porque les genera un ingreso pues también. Ministro, mis dos preguntas. La primera es si en los últimos meses, en las últimas semanas, ha reducido el uso de la Chivo Wallet o del Bitcoin en el territorio salvadoreño, ya que en las redes sociales hemos visto que ha circulado fotografías donde están ya retirando los puntos de atención de Chivo Wallet. Y la otra es cómo avanza el estudio de la propuesta de pensiones, cuál será el papel de las AFP una vez se concrete o entre en vigencia. Claro. Vean, en el tema del uso de Chivo Wallet, yo he visto cómo algunos han especulado en redes que se estaba desmantelando los cajeros y todo lo demás. Eso es totalmente falso. Nosotros hemos sido muy enfáticos. Nuestra apuesta por el uso de Chivo Wallet y el uso de Bitcoin en El Salvador es una apuesta de futuro, es una apuesta que vamos a mantener y que sabemos totalmente que no va a dar resultados de la noche a la mañana. Así como el boom de las empresas .com llegó pues con el tiempo y allá por la época del 2000, 99, ustedes escuchaban eso ya se va a caer, incluso habían páginas que decían que el internet era de Satanás y un montón de cosas que se inventaban, ¿no?, sobre el internet. Y ahora podemos vivir sin el internet, ¿o no? Básicamente no, ustedes están transmitiendo en este momento vía internet. Entonces, este tipo de fenómenos digitales no llegan a madurar de la noche a la mañana. Tampoco podemos esperar que de la noche a la mañana nos generen ganancias. Si para una sola empresa privada, común y corriente, el periodo de maduración son 3 años. Eso, por lo menos eso te enseña la teoría administrativa, que puedes pasar perdiendo 3 años completos
y a partir del cuarto normalmente empezaba a generar ganancias. Entonces, crear un análisis o creer que esto va a dar resultado de la noche a la mañana sin hacer un esfuerzo del Estado y también de divulgación y todo lo demás que requiere tiempo, es ser bastante ingenuo. Entonces, todas las estrategias en materia económica necesitan tiempo de maduración. El Bitcoin está siendo usado, la Chivo Wallet se está usando, no se están desmantelando ningún tipo de cajeros, porque después creo que en las mismas redes estaban corrigiendo que la alcaldía lo que estaba haciendo era moviéndolo a un costado, 20 metros hacia adelante o 20 metros hacia atrás, no me fijé muy bien, porque iban a hacer algo alrededor de la Plaza Barrios o alrededor del lugar donde estaba el cajero que se decía que se estaba moviendo. Entonces es totalmente falso. La apuesta de El Salvador por el uso de Chivo Wallet y todo el sistema Bitcoin es una apuesta fuerte, vamos a continuar con ella, todavía hacen falta muchos pasos por dar en esta materia. Las mismas inversionistas como BlackRock ahora dicen que Bitcoin es el futuro y que este activo pues ha generado mucha expectativa en los mercados bursátiles. Inversionistas tradicionales, BlackRock es uno de los mayores inversionistas del mundo. Y así pues muchos analistas, así que no es totalmente falso. Y con el tema de pensiones, como ya lo he reiterado en algunas ocasiones, ya el presidente tiene la iniciativa, él es el que da la iniciativa pues al anteproyecto. Él está recibiendo insumos no solo de Hacienda. Nosotros presentamos un anteproyecto en el que las AFP también tienen, digamos, un papel en el diseño, pero hay un montón de insumos que el presidente está recibiendo. Al final él decidirá, de acuerdo a su mejor criterio también, cuál es la propuesta que mejor se adapta también al cumplimiento de su oferta de campaña, porque esto fue algo que el presidente mismo lo anunció y es algo que va a cumplir evidentemente, así como ha cumplido con todo aquello que en su momento prometió en la campaña. Gracias. No, gracias a ti. Nos vemos, buen día, estén bien.